Somos pueblo del maíz, que los dioses nos legaron, para que lo conservemos, para todos los hermanos. El valor económico del maíz es muy importante, también como su importancia dentro de la dimensión alimenticia. Sin embargo, hay una cosa más importante que nosotros queremos comentarles en esta ocasión. El maíz es la base de la cultura de todos los pueblos mesoamericanos. Esta importancia cultural y económica ha generado pues también un interés científico. La respuesta al enigma del origen del maíz pues ha desarrollado toda una investigación científica que en la actualidad ha llegado a dos conclusiones muy importantes. La primera es que el ancestro directo del maíz es el teocintle. Y la segunda es que su centro de origen, domesticación y diversificación inicial se localiza precisamente en Mesoamérica. Según Vavilov, el origen del maíz se localizaba en Mesoamérica y el teocintle era el pariente silvestre más cercano al maíz. Era muy difícil en aquellos años explicarse cómo el teocintle, esta plantita, había evolucionado a esta planta que es el maíz. Una cuestión muy importante de entender en este sentido es de que la mazorca de teocintle, la mazorquita de teocintle, está constituida por una hilera simple de granos, una hilera doble de granos alternados, en la cual podemos observar que es muy fácil que los granos, inmediatamente que sale de la mazorca, se pueden esparcir. Sin embargo, a partir de esta planta, era imposible o casi imposible explicarse cómo había evolucionado, en primer lugar, del tamaño, que es lo más obvio, hasta el número de hileras de granos que se presentan en el maíz. Y el maíz tiene otra cuestión muy particular. Los granos del maíz están completamente ligados, pegados a la mazorca. Con esto el doctor Cato, del Colegio de Postgraduados, concluye que existen al menos 4 centros de origen o domesticación en México y al menos 1 en Guatemala. Sin embargo, la diversificación se dio a partir de estudios que surgieron de las exploraciones que se hicieron en México desde los años de 1940. Con todos los resultados de esas exploraciones y estudios, se construyó el primer banco de germoplasma en México y en donde están concentradas 29,000 colecciones de maíz que se han encontrado en México. Se sabe que hay al menos 300 razas en Latinoamérica o en América. Y en este contexto surge en los Estados Unidos, mediante técnicas biotecnológicas, la producción de maíces transgénicos. Esta producción de maíces transgénicos que fueron desregulados en Estados Unidos, pues se convirtieron en productos comerciales a disposición desde los años 90. Con eso entonces se generó una serie de discusiones a nivel internacional que tenían que ver con la diversidad y el impacto de la biotecnología en la biodiversidad, que previno e hizo que se establecieran una serie de mecanismos para la regulación y el cuidado, o por lo menos el control, de estos organismos transgénicos en el ambiente. Y se estableció en 1998 una moratoria para la siembra de maíz transgénico, y a pesar de esta moratoria y de estos mecanismos, en el 2001 se descubrió maíz transgénico en las poblaciones nativas de Oaxaca. En este momento se generó toda una controversia en la sociedad. Este hecho propició, por las razones culturales, científicas, de bioseguridad, etcétera, que han generado la instauración del Día Nacional del Maíz. Luego de su creación, y muy lentamente, los hombres y las mujeres fueron llevando las semillas de maíz desde sus centros de origen para procurar su cultivo en diferentes ámbitos. En el camino, a la vez que evolucionaba, el cereal ofrecía mazorcas cada vez más llenas, lo que provocaba la curiosidad de los pueblos que lo sembraban, quienes lo fueron incorporando a las ideas religiosas, incluso antes de ser el ingrediente principal de la dieta. Los portadores de la tradición olmeca, que vivieron en un tiempo anterior al 600 antes de nuestra era, parecen haber dependido en menor medida del maíz como alimento, reservándolo muy probablemente como bebida ceremonial. Para este periodo solo se ha reportado la evidencia arqueológica de una pequeña figura que es un grano de maíz encontrada en el lecho de un río en la localidad de Arroyo Pesquero en el sur del estado de Veracruz. Paralelo al desarrollo de la domesticación de la planta, ocurrieron 3 innovaciones culturales: la invención de la nixtamalización, el uso del metate para la molienda y el comal para la cocción de las tortillas.
Cada región también fue moldeando sus sistemas de cultivo conforme a su ambiente natural. Los calendarios de cultivo resultantes fueron coincidentes con las principales festividades religiosas locales, recordándonos el valor simbólico que desde su difusión ha tenido el grano. Así, la preparación de la semilla para la siembra se da al mismo tiempo que la fiesta de la Virgen de la Candelaria, ocasión que se aprovecha para bendecirla, lo mismo que a la intercesión de los santos católicos. El apogeo de las lluvias nos encuentra con la primera cosecha, no solo de los elotes, sino de muchos de los productos de la milpa, y la fiesta de la Virgen de la Asunción tiene una asociación muy estrecha con este hecho. Finalmente, la segunda cosecha, la de las mazorcas secas, ocurre en la celebración de los fieles difuntos. En todas estas y otras celebraciones el maíz está presente no solo simbólicamente, sino en la compostura de los altares y atavíos de las deidades, en las danzas que se ejecutan y en los alimentos que se consumen. La milpa viene de la palabra náhuatl, viene de mili, que significa heredad, pan, en, sobre, que entonces viene a ser un campo de cultivo con maíz y otras plantas asociadas. La milpa se origina desde tiempos prehispánicos, es una fuente muy importante de alimentos cuya disponibilidad se va obteniendo a lo largo de todo el ciclo agrícola. Forma parte de una agricultura de subsistencia, de temporal, generalmente asociada a lugares con pendientes muy pronunciadas. No todas las milpas son iguales, presentan un sinnúmero de productos diferentes, dependiendo de las situaciones geográficas, ecológicas, pero también de la preferencia de sus integrantes. El término también se refiere a una trilogía, que se refiere a las plantas del maíz, frijol y calabaza. Pero junto también con esto se encuentra asociado el chile. También existe todo un inventario de quelites en todo el país, donde el Dr. Bay, por ejemplo, propone que existen cerca de 500 especies. La otra cosa importante es que en la milpa vamos a tener diferentes estratos, principios ecológicos, donde hacen que funcione como si fuera un ecosistema, aunque ya es un agroecosistema en este caso, donde la planta del maíz le va a dar el soporte al frijol. El frijol a su vez produce una gran cantidad de nitrógeno que le ayuda entonces a la planta del maíz. Y tenemos la calabaza. La calabaza tiene ciertas sustancias llamadas cucurbitacinas que lo que hacen es que no dejan crecer malas hierbas y insectos, pero además al tener esas hojas tan anchas cubren el suelo y de esa manera se mantiene la humedad de este. Los bordes de estas milpas también la gente siembra árboles frutales, siembra agave y también nopales. Entonces eso todavía enriquece más la producción de este pequeño terreno. De hecho son terrenos muy pequeños que llegan a tener alrededor de 5 hectáreas. Y va a haber toda una combinación de productos a lo largo de todo el año. Las mujeres juegan un papel muy importante, donde y la gente en común que está seleccionando ciertos granos para elaborar ciertos platillos, las mejores hojas para el totomostle, para los tamales. Los colores del maíz son importantísimos, donde se considera que el color rojo es el padre del maíz y donde siempre en una milpa en el centro se siembra una planta porque se considera que es el padre de todos los maíces y por lo tanto voy a tener una buena cosecha. De ahí que entonces esto se traduce en la elaboración de una serie de platillos que son forman parte de nuestra dieta, la cual es muy rica y variada. El maíz está en el centro de la cultura mexicana y los antiguos mexicanos tenían una serie de celebraciones en torno a esta planta que era básica para su alimentación y era muy celebrada y tenía una connotación sagrada. Por lo menos había 5 fiestas importantes
a lo largo del calendario agrícola, al sembrar, al crecer la planta, al volverse ya las cañas, se hacían bailes. Y bueno, una de estas celebraciones coincidió en septiembre, alrededor de septiembre, que era cuando ya estaba formado el maíz en la planta y los, digamos, sacerdotes que veneraban a la diosa Chicomecoatl, que era la diosa de los mantenimientos, ellos tomaban mazorcas de 4 colores y los repartían entre los celebrantes que estaban presentes. Y así eran, ya la última de las celebraciones se llevaba a cabo con la cosecha. Celebrar el maíz no es en perspectiva histórica una novedad. Después vinieron los españoles con la religión católica y trajeron a un arcángel que era, digamos, muy importante para luchar contra el mal, para evitar los peligros grandes que amenazaban a la gente, San Miguel Arcángel. Y su celebración justo es el 29 de septiembre. Un grupo de personas que ya nos habíamos involucrado en luchas diferentes por el maíz, decidimos que ese era un día apropiado para, digamos, resucitar estos homenajes al maíz y conversar y difundir las problemáticas por las que atraviesa actualmente esta importante planta. Fue por eso que se eligió ese día. En el caso de México, que es país de origen y diversificación a nivel mundial, hemos tenido medidas para su defensa, y aquí es donde se va anudando lo del Día del Maíz. En el año 2009 se inicia la celebración y también vienen una serie de pasos, como por ejemplo pedir al gobierno que tome medidas precautorias para que aquí no se siembre más transgénicos. Esa es una demanda que está pendiente todavía, y en el ínter, en estos años que han pasado, también se ha producido nuevos aspectos legales, como la ley para la protección del maíz nativo, en la cual el Día del Maíz ya oficialmente se considera como una celebración anual por parte de todo el país. Es un día que ya no solo abordamos con buenas intenciones de comamos maíz de buena calidad, exijamos etiquetados para saber qué es lo que estamos comiendo, propiciemos que no se pierda la calidad, por ejemplo, de las tortillas. No es solo un día de buenas intenciones, sino que hay ya leyes, hay movimientos, hay cartas dirigidas al gobierno para que se tomen medidas muy concretas por la defensa de los maíces nativos, y estas pues es día de recordarlos ahora 29 de septiembre del 2020. Somos pueblo de